Hola, ¿qué tal? Pues de nueva cuenta aquí con ustedes, soy la doctora Marta Palencia, soy médico psiquiatra y bueno, en este espacio tratamos temas de la vida común y corriente, de la vida que desafortunadamente a veces pasan, pero luego invitamos especialistas como Juan Omar, que nos acompaña esta noche y que es un terapeuta excelente, con muchos reconocimientos, con mucha trayectoria en el campo de la familia, en el campo de las adicciones, en el campo de la psicología clínica, en el campo de la antropología, en el campo, mucho conocimiento. Entonces, vamos a tratar el tema de la violencia, el tema de las adicciones y de la pareja. Esto tan difícil, ¿no? De esta situación tan difícil. ¿Qué piensas, Juan Omar? ¿Por qué crees que en este mundo estamos viviendo tanta violencia y el tema de las adicciones? Bueno, creo que en particular la sociedad se va a adaptar a los medios que estamos viviendo, a las necesidades de las personas que van naciendo. Sin familia no hay sociedad, sin sociedad no hay relaciones. Parte de lo que nosotros tenemos que cobrar conciencia es que dos cosas no se pueden detener nunca en la sociedad: la decadencia y el avance. El progreso como tal manifiesta siempre instaurar una moral en los hijos. La cuestión de las adicciones es una sed insaciable de una búsqueda interna, de una espiritualidad que necesita ser saciada. Si la persona es consciente de esta situación, entonces podrá salir de esta vorágine de impulsos, de miedos, de alegrías, de ambivalencias, porque es lo que genera una locura interna. Esto es lo que gesta un poco el problema social donde nacen las adicciones. Claro. La adicción tiene que ver con una conducta autocomplaciente del ser humano. Nosotros por naturaleza tendemos a esa autocomplacencia. Hay muchos teóricos, sin caer en esa situación viciosa de las teorías. Claro. Solamente para mencionar, en la cuestión del psiquismo infantil, o Melanie Klein, que como una teórica también fiel al desarrollo de esa encarnación del bebé. Jacques Lacan, que habla mucho acerca de la formación de los padres, de la dependencia del hombre. Néstor Brownster, que habla acerca del goce, el disfrute, el placer del mexicano. Que tenemos ciertas situaciones por las que nosotros escogemos pareja, por las que nosotros escogemos cierto tipo de sustancia, cierto tipo de placer. Entonces, si el goce, el disfrute y el placer se mezclan en esta situación y se vuelven conscientes, la adicción también puede cambiar de curso. Estamos viviendo esto. Qué interesante eso que tú hablas, ¿eh? Es que de fondo, o sea, estamos tratando la situación de que las adicciones son enfermedades de las emociones, pero de estos vacíos. Así es. Y la función del cuerpo que definitivamente tendríamos que tocarla. Nosotros dependemos de un mecanismo, es un órgano biomecánico, que es el cerebro. Por eso tenemos que entender primero desde dónde estamos viendo la vida. No son los ojos, no son nuestras cámaras que nos dirigen, sino es la interpretación que le damos atrás, en el lóbulo occipital, en el frontal, que es el bombero que apaga el fuego de las amígdalas, y en este juego simbólico a lo mejor, ¿verdad? Que luego sí puede abusar uno de la neuropsicología, pero es importante entender lo que nos ¿Cómo pasa funciona dentro. nuestro cerebro? Claro. Que la función tan importante de la amígdala, ¿no? En el impulso, en la agresividad, en la violencia. Esta famosa amígdala a veces asesina. Y como base de nuestras relaciones, porque a final de cuentas, ¿cómo escogemos a nuestra pareja? O sea, desde el lado animal que te llama, por ejemplo, cuando hueles a una persona, porque la ves, Sí. la disfrutas, la sientes, y entonces dices, por ahí es el camino, por ahí es donde me tengo que dirigir, por ahí es donde voy a estar bien. Uh-huh. Y empieza uno a generar ciertas imágenes, ciertos ideales, que se van a romper con el contacto. Y entonces ahí podríamos pasar a un amor un poco más maduro, a una relación un poco más estable, ¿verdad? En estas fechas que se avecinan, lo que viene pronto es una conmemoración yo pensaría, sin el hecho de cosificar y entrar en polémicas, que es un instrumento de la creación, la mujer. Es un instrumento sin el cual la vida no podría ser en esta tierra. Con sentimientos, con amor, con defensas. En esta sociedad la mujer juega un papel muy vulnerable, pero muy poderoso. Esta es una cuestión muy ambivalente. Debido a que tocamos el tema de la adicción, sí me parece muy importante poder hablar que para todos los expertos de las adicciones, mis respetos y mis saludos a la distancia,
Creo que es una cuestión de teorías y es una cuestión en donde nos podemos aventurar un poco a investigar acerca de nuestro propio futuro como humanidad. En este sentido va arriesgado el comentario, pero también para eso venimos, ¿verdad? Claro. A poder instaurar un poco de esa conciencia. Bueno, en la cuestión de las adicciones y el futuro de la humanidad, la cuestión de la ambivalencia y la autocomplacencia y la elección de pareja es porque creamos de repente imágenes que si no se cumplen nos van a decepcionar. Ajá. ¿Y qué hacemos con esa decepción? ¿Qué podemos hacer con la frustración de que te genera el golpe de realidad? De que tienes una persona como la mujer especial, como el hombre especial, cada quien en su trinchera, cada quien con sus sentimientos y sus necesidades, pero lo más importante, con su historia de vida. Con una historia de vida atrás, con dos sistemas familiares que se van a juntar y tener la conciencia de que no te casas con una persona, te casas con todo el sistema detrás. Eso es bien importante, o sea, te casas con todo ese sistema de creencias que tiene esa mujer o que tiene ese hombre. Así es. Ujú. Esta antesala, a lo mejor con la intención, doctora, de poder entender la cuna de la violencia en la familia y en la pareja. Para que pueda existir la familia, debe de haber una etapa del noviazgo, que es la etapa inicial, donde tú conoces a una persona. El acto de la violencia puede implicar una omisión o puede implicar ejercer cierto tipo de violencia, presión, actos en contra de la voluntad del otro para poder lograr un objetivo personal o en contra de la voluntad del otro. ¿Qué tipo de situaciones se dan en la pareja? De todo tipo. Se pueden dar cuestiones íntimas, privadas, chistes, bromas, peleas, reconciliaciones, que solamente se resuelven entre dos. Si hay más, va a haber más opiniones, va a haber más difusión, va a haber más problemas. Y seguramente también más soluciones. Pero todo depende de cómo se tomen las cosas, ¿no? Así es, de cómo te hayan enseñado muchas veces desde pequeño a cómo resolver los conflictos o cómo resolver tus miedos o tus inseguridades o las cosas que tú planeabas que iban a resultar de una forma y que por situaciones de la vida no resultan. Entonces, ¿cuál es tu tolerancia a la frustración? ¿Cómo manejas esa tolerancia a la frustración? Y te das cuenta que muchas veces cuando vienes de hogares caóticos, en donde los problemas o la poca tolerancia a la frustración o tus inseguridades es a través de la violencia, a través de echar el manotazo, de echar el grito, de echar múltiples tipos de violencia, porque podríamos enumerar cuántos tipos de violencia hay y no acabaríamos en todo el programa. Pero finalmente, sí es importante que nosotros veamos que si tenemos a una pareja que de chico tuvo padres, tuvo ejemplos en la parte de que aprendieron todo a resolverlo con gritos, con amenazas, con manotazos, con agresiones o con borracheras, con adicciones, evadiendo tu realidad, evadiendo tus sentimientos, no sabiendo traducir o cómo decir, poner límites, etcétera, entonces vas a ejercer esa violencia con la pareja muy probablemente, o con tus compañeros de trabajo, o con la persona que te topas en la calle, hasta con el que se pasa el semáforo y no tienes tolerancia y se las rayas y 20,000 cosas, ¿no? Todos tenemos derecho en la medida en que respetamos los demás. Vamos a pensar en una cuestión de la vida cotidiana, donde en algunas ocasiones algunos pacientes preguntan, ¿dónde un problema emocional se convierte en algo físico? Puede ser en el cerebro, claro. Puede ser en los neurotransmisores, seguramente. Le echaremos la culpa a la serotonina, a la dopamina. ¿A qué le echaremos la culpa? Bueno, la culpa, el crimen y el castigo es una triada que debemos de considerar. ¿Qué pasa en la cuestión de violencia, doctora? A nivel psicológico, por cierto, también un saludo a mi maestro Daniel Gerber, catedrático de la UNAM, donde tuvimos esa oportunidad de convivir. Una persona maravillosa que nos mostró ese camino. Entre la culpa, el crimen y el castigo, cuando tú cometes un acto en contra de tu propia moral, vas a necesitar que te castiguen. ¿Y cuál es el castigo? Viene la reconciliación. Cuando tienes un acto en contra de la voluntad de tu pareja, la primera necesidad es perdóname. Y después del perdón que viene, empeñas tu dignidad, empeñas tu dinero, empeñas tus pertenencias, hasta lo que no tienes para poder conseguir lo que ya tenías. La dignidad. La dignidad, el amor propio. ¿Dónde empieza esta situación moral de cuidado, de ética? Pues tenemos que procurar siempre el bienestar mutuo. Si tú estás bien, vas a proporcionar lo que tienes. En el Estado de Derecho, algo de lo que no mencionamos, pero también tengo que mencionar por gratitud. Soy mediador penal por el Tribunal Superior de Justicia.
y creo que es importante considerar que la otra persona siente igual que tú y tú sientes igual que yo. Pero recordemos que dependemos de esa base biomecánica. Si algo está funcionando mal en nuestro cerebro, por más que tengamos ganas de estar bien con la pareja, puedes empeñar tu dignidad, tu vida y ser adicto a ese maltrato y nunca vamos a salir del círculo. Hasta que sepamos en nuestro interior qué es lo que sucede y dónde está el tropezón. Quitar las piedras y empezar a reivindicar el camino. Por eso empezamos a hablar de la cuestión de la mujer. La mujer juega un papel importante en la instauración de la moral. ¿Cómo se instaura la moral de un niño? Definitivamente es a partir de que los objetos, que las cosas, que las funciones se mantengan de la misma manera. ¿Por qué surge toda esta situación, doctora? Podrá haber miles de explicaciones, pero sin el afán de ser teórico, tenemos que analizar las cosas como las hemos vivido en la práctica. Somos producto de familias reconstituidas. Las familias reconstituidas son los tuyos, los míos y los nuestros. Y vamos a ver qué sale. Para esto, claro, debe de haber reglas claras. Hay matrimonios reconstituidos. Sí, regularmente no te casas con el amor de tu vida. Y qué cruel. Pero qué real. Muy real. ¿Qué porcentaje se casará con el amor de su vida? Yo creo que si fuéramos honestos, y en una cuestión romántica, porque nos debemos también al romanticismo, somos humanistas en esta cuestión. Yo creo que en una cuestión muy, muy romántica, pues un 90% sí, pero en una cuestión objetiva, no creo que la mayoría. Porque en nuestro pasado, nosotros, el amor de nuestra vida es quien nos frustró más, es quien nos enfermó más, quien nos golpeó más, quien nos hizo... Pero para otros, los más saludables, como diría la psicología, ¿verdad? Los más dependientes y conscientes de esa dependencia, pues seguramente ellos sí se casaron con el amor de su vida. Entonces es una cuestión de perspectiva. Y es una cuestión en la cual tenemos todos derecho de poderlo ver como sea. ¿Dónde se mide esta situación y este bienestar? Para todos los hombres libres y mujeres de buenas costumbres, es importante considerar que el único bien perdurable es el bien común, donde todos ganemos más, aunque sea una rayita, Doc. Pero el todos, bien común. Así es. Vamos a la sociedad, vamos de lo micro a lo macro. El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno es el que manda en todo el universo, así como allá es aquí. Entonces, poder tener la consideración de que si tú dejas fluir tu ser, dejas fluir las reglas, dejas fluir la armonía, porque a veces hay amor despiadado también, entenderlo. El amor despiadado es el que pone límites, el que pone reglas, el que pone castración de por medio. Y tenemos muchos maestros y muchos ejemplos. Pero la cuestión es, ¿qué vives tú? ¿Cómo quieres vivir tu pareja? ¿Y cómo te permite él o ella vivirte? Y cómo mutuamente nos alimentamos. Mucha gente recordará el dicho de la media naranja, Doc. Sí. ¿De dónde surge este mito? Esta idea, este romanticismo. Bueno, allá en aquellos tiempos los griegos tenían muchas explicaciones para todo. Ellos hablaban del andrógino, del mito del andrógino. Y se cuenta que desde entonces ellos se dieron cuenta, los dioses, que no éramos agradecidos con esa completud. Y entonces nos mandan un rayo, porque así es la mitología, ¿verdad? Más o menos detalles, por favor dispénsenme todos los teóricos especialistas. Así es como yo lo recuerdo y lo entiendo. Así mi base biológica me lo dice. Partieron a la mitad al ser humano y entonces estaba condenado a buscar su otra mitad. Y se dieron cuenta que tenía una parte abierta, que era la espalda, y los genitales estaban al revés. Entonces se compadecieron porque siempre en este juego perverso de los creadores y la fuente de inspiración, se compadecieron de su creación y de sus actos y los voltearon, su pielecita les hicieron un nudo y ahí sí se explica el ombligo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos condenados ahora sí, en un pequeño momento, en un pequeño instante, a ser un superhombre completo, una mujer y un hombre unidos en una milésima de segundo, donde cobramos sentido de un ser creador, de un ser destructor, de un ser omnipotente, que es nuestro propio ser. Dos lóbulos juntados con otros dos en una manera especular, completando el amor. Ahí hay equidad, ahí somos iguales. En ese pequeño momento, la mayoría podremos entender de qué estamos hablando. Y si no, pues que toda la audiencia nos escriba claro. Y nos dé comentarios, ¿verdad? Y eso es bien importante lo que estás hablando y sobre todo desde un plano, híjole, muy profundo, Juan Omar, muy profundo, de cómo tenemos que irnos hasta nuestras raíces para poder erradicar la violencia.
Así O sea, es. ¿cómo poder decir de dónde viene que el que yo sea tan violenta, el que yo sea tan impulsiva? ¿De dónde viene esto? O sea, ¿trae un aspecto de enseñanza, de aprendizaje? ¿O trae igual alguna disritmia cerebral a nivel frontotemporal? Porque me caí de chiquita, porque me golpeó en la esquina del columpio, porque mi hermanita me tumbó de la cuna, por muchas razones, igual y traigo una disritmia cerebral en un lóbulo frontotemporal, en un lóbulo temporal o frontal, y eso me hace impulsiva, me hace explosiva, me hace poco tolerante, me hace impredecible, me hace voluble, me hace que no pueda compaginar, me hace que no pueda tener esta parte de ecuanimidad que ahora la sociedad te pide a gritos, ¿no? Porque estamos viviendo en este mundo caótico en donde pareciera ser que el que grita más, que el que manotea más, es el que puede tener más, ¿no? Y que no debería de ser así. Pues para ser escuchados nos hemos hecho de muchos artilugios, los seres humanos. Y definitivamente en el Estado de Derecho también nos dicen que nadie está obligado a dar lo que no tiene. Es claro de dónde viene nuestra violencia. Para mucha gente en nuestro interior, hagan un viaje interno a la distancia. Para el espíritu no hay limitantes de tiempo ni de espacio. Me voy a permitir, quien guste, recordar un poco de dónde viene la violencia en su casa. Todos tenemos una historia de vida. Todos. Nuestra historia de vida, ¿desde dónde empieza? Muchos dicen que desde que nace uno, desde el alumbramiento. ¿Por qué? ¿En qué se justifica? Bueno, pues como nace el bebé por cesárea o por canal vaginal, pues es como si fuera estrujado, como si fuera una pequeña muerte para poder nacer. Esa es una visión personal. Yo no represento a ningún psicólogo del mundo, ni tampoco ninguna teoría del mundo, pero creo que desde el desarrollo del feto, desde el psiquismo también, el desarrollo del psiquismo infantil, si tú proporcionas a la madre, a la futura madre, un embarazo satisfactorio, complaciente, en equilibrio, pues el producto, ¿cómo saldrá? Bien. Bien, así es. Lo que tenemos que hacer es darle las herramientas a mamá como padres y darle las herramientas al producto que está encarnando el amor de nosotros dos como persona, como familia, como pareja. Si es que no es una predisposición genética, pues ya llevamos de gane. Porque ahorita en las familias reconstituidas y en otras ideologías modernas que maneja Occidente y en otras áreas de nuestro mundo, pues las familias de todo tipo siempre cumplen roles. Los miembros siempre tienen roles. Hay un rol protector y hay un rol educativo y hay un rol... Y van cambiando, somos seres psicodinámicos. La mente nunca es estática. De ahí, entonces, que en cualquier momento pudo haber surgido ciertas señales que nos van a decir, ¿esto es violencia? ¿Dónde se marca la pequeña línea? Para toda la gente que nos escuche y que le sea interesante esta situación, Doc, hay una pequeña línea muy delgada entre el dolor y el placer, que tenemos que ser conscientes. ¿Y sí? ¿Dónde está esa división? ¿Dónde está el horizonte? Dentro de la psicología lo marcamos como un border, un límite, pero no es necesariamente un horizonte, no es una división como tal física, sino energética. No es de masa, no es de luz, no es de volumen. Es una cuestión de sentir, de fluir, de actuar, donde se van difuminando ciertas acciones que por cierta tolerancia, por amor, por dependencia, se suceden, se van acumulando Sí. y se van generando. Y no solo eso, sino, muy importante para todos mis colegas, nuestros colegas, son la validación que da el otro. Si a ti te aguantan una grosería un día, la vas a seguir haciendo. Sí. Si te ponen límites y tú respetas de manera asertiva, un límite de manera asertiva, ¿cuál es? Pues tenemos 3 caminos. O somos pasivo-agresivos, o somos agresivos como tal, en todas sus manifestaciones, o somos asertivos, o evitativos, o tenemos muchos caminos. Pero en la cuestión asertiva es prácticamente comunicar, decir lo que tienes que decir a quien debe de ser, en el momento justo, sin dañar su autoestima. Así se puede erradicar. Qué bonito esa parte, ¿no? Es real, es objetiva. El ser asertivo. Y ser asertivo, claro, es para nosotros la base de la convivencia en todos lados. Claro que para poder ser asertivo tenemos que pasar por un proceso siempre de adaptación. Entonces, por ahí sí tendríamos que tener claro que sin sangre no hay pacto, ¿verdad? Tenemos que darnos una bienvenida siempre. Así es. Entonces, hasta el momento en el que tú te aseguras que el otro no te va a hacer daño, empezamos a soltar nuestro ser.
En la cuestión de la violencia, en una cuestión también de convivencia, tenemos que entender que si tú confías tu corazón, tu cuerpo, tus sentimientos a otra persona y ésta los hace añicos, la reacción de la persona que sufre esto no va a ser bondadosa, no va a ser buena, va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional al daño que yo siento que me están haciendo. Ahí es la cuna o parte de la cuna de la violencia. Y ciertamente, o sea, podemos arriesgarnos mucho al decir lo que pensamos y sentimos, pero la experiencia nos ha dado este camino. Habrá compañeros, habrá colegas que piensen muy diferente y todo es bienvenido. Cada uno tendrá sus hojas de ruta. Esto es una hoja de ruta que podemos abrazar cuando nosotros nos ayude, cuando nos sirva. ¿Qué pasa, Juan Omar? Y esto lo vemos hoy muy, muy a menudo, en estas parejas jóvenes que se encuentran y que resulta que esta situación de sexo ocasional sí prendió, se comienzan a llevar bien, comienzan a querer amarse, comienzan a sentir algo el uno por el otro, pero luego hay mucho miedo, hay mucha desconfianza. A ver, y te lo dicen. Van a terapia y te lo comentan. Es que no me quiero enamorar porque me da miedo que me vaya a hacer sufrir. Y es que sabe que yo ya sufrí mucho. Y entonces si me vuelvo a entregar y si vuelvo a confiar y si me vuelven a... ¿Qué se puede hacer con este tipo de personas? Bien, desde el lado humanista tenemos una posibilidad. Siempre es la parte de entender y mediar. ¿Cómo se enfrentan los miedos? Es enfrentándolos. Tenemos que ser capaces de lo que tú puedes desarrollar, de todo tu potencial, hasta que tengas un monstruo enfrente. En ese momento vamos a saber cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos huir o pelear o dimitir o hacer las paces con ese monstruo, con ese demonio al que le tenemos miedo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros tenemos miedo de estar enamorados, regularmente ya estamos metidos hasta el cuello en el amor. Es cuando ya, ¿cuál miedo? Pues ya estás metidito hasta... Tenemos miedo a ser responsables, ¿no? Del amor. ¿Al compromiso? Al compromiso, claro que sí. Y en esta actualidad, pues no se diga mucho más. El compromiso, de entrada, la palabra es como sentir un grillete, ¿no? ¿Quién de ustedes lo sintió ahorita que escuchó la palabra? Claro. Se siente una cadena, se siente una celda, porque así nos enseñaron a vivir. Y que ahorita todo está basado en la libertad. En la libertad. Todo está basado en la libertad, inclusive en la libertad de agredir. Muy triste, pero te sientes con la libertad de bajarle la autoestima al otro, de decirle cosas que sabes que lo van a lacerar, de situaciones muy duras, ¿no? Y estamos en una sociedad donde desde niñas y desde niños tenemos que enseñarles a que diagnostiquen los diferentes tipos de violencia y aprendan a poner límites. Así es. Parte de la tarea del psicólogo clínico es precisamente ser consciente y hacer consciente a la población, ya sea usuarios o no usuarios de nuestro servicio. Si tienes la posibilidad, pues para eso estás entrenado como clínico, para poder compartir un poco de la información de cómo prevenir, de cómo identificar, diagnosticar y tratar la violencia. Es un mundo, es una situación que los respetos claros y un tapete rojo para la gente que se dedica a trabajar esto, porque es una cuestión cognitiva. Y la cuestión cognitiva es aprender y desaprender. Nosotros desarrollamos, junto con el maestro Osvaldo Álvarez, es una de las vacas sagradas del humanismo, de la terapia ericksoniana también, una persona muy valiosa como vos, doctora. Ay, gracias. En la cuestión de la rehabilitación de las emociones, del tratamiento psiquiátrico, pues desarrollamos un programa de una maestría que es en victimología, para poder trabajar y desarrollar y afilar herramientas tanto con víctimas como con los victimarios. ¿Qué sucede con una persona cuando es víctima? La palabra de empoderamiento tiene la facultad de estar informados y tomar decisiones. ¿Respecto a qué? Respecto a tu situación de vida o a tu condición física, si es que hay algún padecimiento, o la situación emocional o biológica. Somos seres biopsicosociales. Tenemos nuestra obligación de entender qué nos sucede en el interior. Entonces, la parte de nosotros como clínicos es informar, poder identificar y tomar acciones en la prevención y la erradicación de tal fenómeno. Creo que es parte de nuestra responsabilidad y tenemos también parte de nuestra obligación ética llevarlo de la mano con el diagnóstico adecuado, como lo comentaba hace un momento. ¿Cuál es el diagnóstico adecuado? Un electroencefalograma, las resonancias que son debidas en su caso y los estudios que tienen que ser
parte de la imagenología dentro del tratamiento de la rehabilitación emocional y psíquica de las personas. Si nosotros hiciéramos caso nada más de nuestro ojo clínico, pues nos engañaría en muchos sentidos. Y luego es como dar puntos ciegos o dar palazos de ciego, como dice bien el vulgo que lo maneja de esa manera, pues entonces hay que irnos al punto nodal, que es por medio del diagnóstico acertado. Sí, y aquí en lo de la violencia, cuando cruzamos violencia y salud mental, vemos cómo está deteriorada la salud mental de una persona que recibe violencia y va almacenando violencia en su cuerpo. Y entonces vemos que muchos de las enfermedades como las gastritis, como las colitis, como muchas enfermedades, inclusive el cáncer, tienen mucho que ver con las personas que estuvieron expuestas largo tiempo al estrés, a la violencia y que tuvieron inundadas de cortisol, ahora sí que esta hormona que la produces en cantidad exagerada cuando estás en estos estados. Y entonces te das cuenta que gastas mucho dinero en visitas con especialistas, con médicos, cuando la situación es poner límites a la relación de pareja que tú tienes o a la relación con el hijo que te está violentando o con la prima, con la amiga o con el jefe o cualquier otra persona que sientes y no lo puedes ni siquiera a veces diagnosticar que estás en un estado de violencia. Porque no lo sabe uno. Muchas veces no lo sabes. Así es. ¿Cómo te enteras de lo que pasa en tu piel? Yo pienso que es gran parte de la autorregulación, el secreto. Si hay una voz estricta, doctora, en nosotros, es la voz interna. Esa es la que nunca nos engaña. Esa es fuertísima. ¿Y cómo te das cuenta? Con el espejo del otro. Cuando tú ves el rostro del otro, te das cuenta cómo estás actuando. Eso no falla, ¿verdad? No falla, porque el otro es parte de uno mismo. Pero también que sea normal, porque la gente con mucha depresión, o sea, que la gente que tiene tendencias depresivas, o sea, que tiene predisposición a la depresión, no puede estar sin estar viendo qué expresión o qué es lo que te está diciendo el otro, o sea, si eres asertivo o no eres asertivo, o cómo te estás comportando. Y ahí viene mucha depresión, porque entonces tu estado de ánimo depende de la aceptación o de los comentarios que viertan respecto a tu conducta, tu forma de ser, etcétera. Y tampoco esa es vida. Todos necesitamos algo que es el reconocimiento, ¿no? Nos encanta eso, aunque sea una hojita que te digan, tenga, lo reconozco por 2 años de trabajo, tenga, lo reconozco por esto. Eso es algo básico, ¿no? Somos adictos al reconocimiento desde antes de nacer. ¿Cómo dirigimos la mirada hacia nuestros cuidadores? Lo decía John Bowlby y Aaron Beck. La gente que no ha crecido con sus padres no le falta nada. Tuvo a alguien que lo cuidara, alguien que lo alimentara, alguien que lo castrara. El primer gran amor de tu vida, ¿no? Quien te alimenta. Pues lógicamente de ahí viene el pecho bueno, que más allá de las vitaminas y los anticuerpos que pueda tener la leche materna, pues lo que te está transmitiendo es el latido del corazón y que lógicamente tú estás mirando a esa persona que te está alimentando, pero te está alimentando en el amor, te está alimentando en la seguridad, te está alimentando en esa autoestima, te está alimentando en esa seguridad en ti mismo para la vida entera. Y entonces eso, cuando tú miras los ojos de tu madre, jamás los olvidas, ¿no? O sea, se quedan penetrados en ti. O de la nana que te cuida, o del señor que se hizo cargo de ti, porque la madre quizás estaba hospitalizada por alguna otra situación. Son ojos y miradas que jamás vas a olvidar. No se olvidan y se alimentan. Y además los buscamos, ¿eh? A lo largo de la vida vamos buscando esos ojitos, ese olor al regazo, ese olor al sudorcito que nos recuerda como en nuestro sistema sensorio-motriz lo que es el verdadero amor de aceptación. O sea, que dices, hueles a mi mamá, me hueles familiar. Me hueles a mí. Ay, qué raro, mira tú. Pero cuidado, porque si el padre era un alcohólico borrachote y pues te enamoras de otro borracho y dices, inconscientemente, híjole, huele igualito que mi papi cuando llegaba borracho y me abrazaba y me decía te amo, te quiero, o me daba para que me fuera a comprar los taquitos a la esquina, ¿no? O sea, finalmente hueles a tu infancia y eso te transmite a una inmensa felicidad. Es como un iceberg, o tristeza, ¿no? O tristeza también. Tristeza y todo junto, porque ahí está esa ambivalencia que a final de cuentas nos vuelve locos en la violencia, porque es un círculo de no terminar, como ese iceberg que decíamos. ¿Cómo vivimos nuestra, ahora sí que nuestra vigilia? Vamos haciendo actos conscientes y actos inconscientes. Los conscientes son los que más o menos nos ayudan a ser funcionales. El hecho de que te levantes, te peines, te pongas bonito para ir a trabajar, aceptable, digámoslo así, en esas 12 funciones del yo, a nosotros nos facilita
ser mediadores en la vida, ser un poco adaptables. Pero ¿qué pasa cuando algo no está bien? Cuando algo no está bien, entonces vamos por la vida puniendo, vamos en la vida cortando, vamos en la vida haciendo lo que se nos da la divina gana. Y entonces ahí es parte también de la violencia. Claro. El poder considerar a los demás es una manera de nosotros equilibrar nuestra personalidad, lo decía Jean Piaget. El grupo equilibra la personalidad, el respetar las reglas. Por eso hablábamos al principio de la moral. Por eso es importante respetar cierto tipo de valores. Ya parte de la rehabilitación es considerar que la ética y la moral, cuando tienes una vida adulta, es flexible. Uh-huh. Ahí está el punto para sanar. Así. ¿Qué pasa cuando nos embriagamos? Que sabemos que lógicamente nosotros nos diferencia de los animales en nuestro cerebro, el que nosotros tenemos corteza y subcorteza en nuestro cerebro. Y eso es lo que nos diferencia. Los animales solamente llegan a esa corteza. Y lógicamente cuando comenzamos a ingerir alcohol, pues ya llega un momento en que nuestra barrera hematoencefálica, que es lo que protege nuestro cerebro, ya los niveles de alcohol ya superaron y entra el alcohol a la sangre y entra el alcohol a la cabeza y entonces que tomas y te transformas, ¿no? Es que eres tan buena persona, eres tan lindo, eres tan linda, pero nada más tomas y se viene un monstruo adentro de ti. ¿Qué pasa ahí? El monstruo real, nuestra parte a lo mejor más inconsciente, la más oculta. Animalesca. Que es así, la parte auténtica, diría yo, que se diluye en el alcohol. Nosotros diluimos nuestro autocontrol y nuestra autorregulación por medio de esa base biológica, por medio de esa droga que es legal, que es el alcohol. Es una droga que en su primera etapa pues nos va a causar euforia. Felicidad, euforia, nos va a desinhibir. Por eso la gente que es ansiosa y con fobia social se engancha con el alcohol, porque si me da pena salir a bailar con este chico o con esta chica y resulta que, híjole, tal cosa, por eso las fiestas, pues cuando inician todo el mundo calladito y nadie se atreve ni a tomar un totopo, ¿no? Pero conforme comienza a rodar las rondas de alcohol, pues llega la cuarta ronda y la gente dice, caray, que no me sacan a bailar, yo voy y lo saco, ¿cuál es el problema? Esta desinhibición que te trae el alcohol, ¿no? Sí, y el solo hecho, pues ya hasta nos da sed, ¿verdad? El solo hecho de hablar de esa situación, pero es precisamente esa parte mecánica que nosotros tenemos. Es el hecho de la complacencia, de la que hablamos al principio, y el placer. Nosotros cuando no tenemos actividades placenteras en nuestra vida, vamos a buscar el riesgo, porque para nosotros es bueno, es peligroso, es aceptable, y es una medalla más a la autoestima, aunque eso implique inconscientemente que vamos a estar en una situación peligrosa. Claro. Ahí es donde radica tanto la parte de la autocomplacencia como la dependencia. En la cuestión del alcohol, otra de las situaciones es que genera tolerancia a la sustancia. Sí, ya lo que te tomabas cuando estabas en la secundaria o en la prepa, que con un Six te ponías hasta las manitas, pues ya a los 30 y tantos que estás en tu máximo esplendor, pues lógicamente ya dices, la cerveza, qué aburrido, voy a tener que estar yendo a hacer pipí. Entonces dices, le cambio el tequila, le cambio el mezcal, le cambio a bebidas fuertes y lógicamente va causando este síndrome de tolerancia, ¿no? Hasta que llega al revés, hasta que ya tu hígado se descompone y entonces ya con una cervecita o con un caballito tienes para estar totalmente borracho o borracha. Es que es una cuestión meramente... es simbólica también la cuestión esta del alcohol y de las drogas, porque no solo se complace o se exalta el espíritu. En una dosis minúscula, pues recordemos anteriormente a quién se le consagraba el consumo de alcohol. O sea, ¿todo de dónde viene? ¿Se acuerdan ustedes de esta figura que se llamaba Baco? Los bacanales, pues de ahí proviene. Se le dedicaban de ciertas cosechas, se hacía la pulverización, el extracto del néctar de la tierra, y pues se agradecía en ciertos rituales de fertilidad y de armonía para exaltar el espíritu. Pero ¿qué pasa después de que se pasan las cucharadas? Pues el espíritu empieza en decadencia. Esta situación después de la autocomplacencia es la autodestrucción. Y para nosotros, bueno, si hay un ser especialista en la complacencia y en la autodestrucción, pues somos los seres humanos. ¿Qué diferencia hay ahorita aparte de la biológica? Pues que hasta ahorita no se conoce que haya especies como la de nosotros que planee, por ejemplo, una fiesta. Los changuitos no se ponen a decir, bueno, pues el mes que entra vamos a hacer unas buenas botellas, una buena convivencia y vamos a festejar los 20 años que tenemos de éxito en la psicología, ¿verdad? Pues no.
Los changuitos no tienen esa oportunidad, porque lo que nosotros nos anima, pues es esa parte de la encarnación. Lo que anima la materia y la mente es lo que el fuego no va a quemar, lo que el agua no va a mojar y lo que el viento no va a destruir. Ay, Juan Omar, eres tremendo. Ahora sé por qué tienes tanta gente en consulta. Esta Muchas quiero gracias. aquí, Juan Omar, este terapeuta. Antes de entrar, le platicábamos al buen Víctor la situación de que venía y nos acompañaba un terapeuta que tenía mucho auge en la consulta, ¿no? Que te buscan y te busca la gente, busca la consulta con Juan Omar. Y ahora vemos tu preparación en todos los aspectos, porque dominas todos los aspectos, ¿no? Por eso podemos hacer un buen intercambio de equipo entre tú y yo, con el aspecto de trabajar en conjunto, pero esta parte de entender las adicciones con todos los enfoques. Integral. Integral. Y para cada persona el tratamiento es integralmente diferente. O sea, es diferente el tratamiento que yo recibiría al que tú recibirías, al que recibiría el señor de la esquina. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nuestra estructura es diferente. Nuestras creencias, nuestras redes sociales, nuestros apoyos son diferentes. Y en eso existe el éxito, ¿no? De sacar a alguien del cáncer de las adicciones, ¿no? Del cáncer del alcoholismo, del cáncer de muchas cosas. Es cuando revisas esa persona desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, pero luego haces como una especie de historia de vida y ves cuándo empezó esa autodestrucción, cuándo inicia esa autodestrucción, que no le ha puesto fin, ¿no? O si le quiere poner fin, porque somos muy ambivalentes, decimos ya no me voy a autodestruir, ya no vuelvo a caer en esto, y lo volvemos a hacer. Una base, después de ver esta cátedra, también muchas gracias por esta invitación y esta enseñanza, no solo a la sociedad de Durango, doctora. Sinceramente, en la cuestión en la que trabajamos hombro a hombro, tengo la necesidad de ser muy honesto ahora que tenemos la parte del agradecimiento. En alguna ocasión, hace algunos 10 años, yo escuché hablar del trabajo que hacían en la clínica, 2 doctoras con mucha experiencia. Yo vi una noticia nacional y un día pensé en una inspiración de poder trabajar con ustedes hombro a hombro y poder alguna vez rehabilitar alguna emoción de algún paciente con ustedes. Hoy en el día, gracias a la motivación de mi familia, que es mi esposa, de la gente que me ayudó a criar y de ustedes como personajes no solamente endémicos, históricos, de formación, porque forman ustedes generaciones de psicólogos y de médicos, pues el agradecimiento de esta conversación tan bonita, tan natural, que surge de esa inspiración. Gracias. Igualmente, es un honor trabajar contigo, Juan Omar, y sobre todo conocer al gran hombre que hay atrás de esto, ¿no? No tanto el gran estudioso, porque tienes muchos conocimientos, pero aparte no has perdido nunca esa sencillez, y creo que eso es la base de tu éxito, el no perder esa sencillez, y por eso ahora sí que lo quieren tanto y lo siguen tanto los pacientes, ahora sí que lo buscan. Y tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir ayudando a vivir sin golpes, a vivir sin violencia, porque finalmente la violencia se ha vuelto algo muy normalizado. Estamos normalizando y la sociedad quiere que las víctimas de violencia tengan como una especie de características, ¿no? O sea, si eres víctima de violencia, entonces tienes que tener esta y esta y esta situación. Pero si eres una mujer empoderada, si eres una mujer que gana tu dinero, quizás que tiene visibilidad social, etcétera, no puedes ser víctima. Y tenemos que reconocer que la violencia está absolutamente en todos los terrenos. No perdona ni riquezas ni ninguna situación, ¿no? Esa parte me gustaría que la abordaras, ¿no? La parte de que la violencia no es nada más de la gente muy humilde o de las mujeres que no pueden producir dinero. Claro, son situaciones que es más fácil que caigan en ser víctimas de violencia una mujer que no pueda mantenerse por ella sola o mantener a sus hijos o pueda poner sus límites por el miedo de decir que a dónde voy a vivir si me corre o aquella persona de esta casa, el no poder independizarse, muchas cosas, pero Claro. también existen otro tipo de víctimas que la gente finalmente dice, ay, ¿cuál víctima si es bien gritona? ¿Cuál víctima si no se deja? ¿Cuál víctima si tal cosa, no?
En esta cuestión de la sociedad y de los instrumentos también, pues es justo hablar de lo que nosotros tenemos en la práctica. La práctica nos dice justamente lo que está mencionando, doctora. Tenemos instituciones que hacen su mejor esfuerzo y sin embargo siguen revictimizando a nuestros pacientes. Nos topamos con Eso personas… es bien interesante. ¿Sí? Que el hecho de ser víctima, de sufrir, y constantemente lo repetimos con las personas que son víctimas, uno no decide ser víctima de quien eres víctima, de tu depredador. Tú no decides depender de alguien. Las condiciones se dieron y se dan de cierta manera como lo estábamos platicando al principio. Vas permitiendo ciertas cosas por comodidad, por autocomplacencia, por amor, por dependencia, por como quieras llamarlo. Se validan ciertas acciones, caes en esa situación, pero si no hay equilibrio, doctora, vamos a caer en la tiranía. Y es el momento en cuanto hay opresión. Si no hay quien regule tu conducta, vas a hacer lo que quieras. Y lo que quieras regularmente no es bueno. Siempre tenemos que hacer, recordemos, el bien común. Si todos ganamos, aunque sea una rayita, nos va a ir bien a todos. Debemos de considerar el papel de la persona como víctima, porque ahorita ya somos víctimas los hombres y las mujeres. Sí, que hay que reconocerlo también. En ciertos aspectos, claro que sí. ¿Y qué te genera el ser víctima de algo? Lo primero que empieza a dañar, a comerse, ¿verdad? Ese carcinoma de la violencia, pues es el autoconcepto, es la autoimagen. ¿De quién eres parte tú? ¿De qué grupo perteneces? ¿Quién te protege a ti? ¿Quién te cuida? ¿A quién cuidas? ¿Qué alimentas? Si nos sentimos productivos, si nos sentimos validados, si nos sentimos que servimos para algo, vamos a empezar a sentirnos valiosos. Y esos son puntos para nuestra autoestima, para nosotros. Entonces, otra de las maneras de combatir esto es ser autosuficientes. El hecho de que nosotros vayamos a trabajar, que generemos, que protejamos a otros seres humanos, que seamos agradecidos. El agradecimiento. El agradecimiento. Que eso es algo que ya no está presente en la sociedad, el agradecer. Y no se practica, además. Si tuviéramos la posibilidad de practicarlo constantemente, van a ver que es como un músculo. Se desarrolla y luego lo perfeccionas y luego sigues y, claro, nunca vas a agradecer un maltrato, ¿no? Una víctima no puede agradecer un maltrato. Es que te pego porque te quiero. Esa frase, ¿dónde la hemos escuchado? Los que somos hijos de alguien, alguna vez la hemos escuchado. Ajá. Es ambivalente que una madre te diga eso y eso genera locura en tu interior. No te pegan porque te quieren, es las herramientas que tengo. Pero por eso son las herramientas que tiene la madre para corregirte. No Así tengo es. más herramientas. Claro que ama a su hijo, pero te pego porque te quiero, porque no sé cómo más corregirte. ¿Y cómo lo asimila un niño con sus pocas herramientas y sus pocos años de vida? Pues Y lo voy a entonces, traducir también a mi mujer, la quiero, la amo, pues la golpeo. Para poderla corregir, así es. para poderla meter en cintura. ¿Y cuál es el problema, Doc? Que nos topamos en sistemas distintos cuando somos adultos, donde la otra familia no pensó igual. Y entonces ahí hay una línea muy pequeña y delgada que vamos a tener que mencionar otra vez, que es el dolor y el placer. Cierta cantidad es como poco veneno no mata y aguas con eso. Aguas con eso porque la violencia es violencia. Y cuando ya no le conviene a uno, mejor detente. Hay momentos donde hay límites y el Estado de Derecho no está para protegernos, está para castigarnos. Ojo con eso. Y si eres víctima, también hay que tener cuidado. Entonces, no hay nada mejor. Retomemos otra vez el tema, ¿verdad? A respecto de las diversas opiniones de nuestra audiencia, porque también es importante recordar nuestra moral, ¿sí? Tenemos gente que queremos. Sí, y la otra que hemos visto, que muchos de los jóvenes que llegan con problemas de adicciones vienen de madres víctimas de violencia, y que una de las partes de decir, ve hasta dónde me has llevado, madre, es a este consumo, a esta autodestrucción, porque te veo como te estás autodestruyendo. Y en el momento que uno comienza a ver el diagnóstico integral de ese adicto, de esa adicta, te das cuenta que atrás de él hay una madre víctima de maltrato emocional y todo. Y cuando le ayudas, la rescatas a la madre de esa violencia, el muchacho deja de consumir drogas, ¿no?
Ahí comienza está. sus estudios, comienza a vivir. Es hermoso esta parte, es de las cosas que a mí más me han llenado de satisfacción como psiquiatra, cuando rescatas ese adicto, pero cuando atrás de ese adicto, claro que ese adicto ama a su madre, y claro que ese adicto viene a decirte, hey doctora, aquí atrás tengo a mi madre que amo, pero no se sabe defender, hey, dígale cómo. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Vemos que muchos de los inmensos adictos, de la mayoría de los adictos, vienen de mujeres, de madres que no saben defenderse. O madres inexistentes también, con padres caóticos o padres muy, muy, muy hermosos, pero con ausencia de la madre. Es esta parte dolorosa de tu infancia, de tu familia que tanto amas. Pues eso nos hace recordar a todos nuestros amigos de AA que hacen también mucho por nuestra sociedad. Un saludo para todos ellos. Hermosos los Sí. AA, lo mejor que hay. En la cuestión de la madre, yo creo que es todo un tema, doctora. Nos podríamos llevar 20 podcasts hablando de esa situación y también el agradecimiento ante todo y también el reconocimiento a todas esas personas que dedican su vida a esa labor. Sin embargo, poder determinar que nuestra historia definitivamente nos marca en el futuro y nos marca en el pasado. Pero ojo, así como enzimáticamente el tiempo tiene que ver con nuestro cerebro, así también con nuestras memorias. La palabra como te enferma te cura. Y nosotros tenemos una segunda oportunidad. Cuando tú te das cuenta de que estás haciendo daño, detente. Haz un pequeño análisis, respira un poco, sal con tu mascota, sea agradecido y recuerda las palabras de esta persona que te está hablando en este momento a través de este pretexto perfecto, que es el podcast. Recuerda un poco que tu vida puede ser mejor si te detienes un segundo. Con un segundo basta para marcar la diferencia. Qué bonito eso, ¿no? O sea, el hecho de amanecer agradeciendo, el hecho de saber que cada día podemos ser mejores seres humanos, que cada día podemos dar esta parte y que cada día tenemos la obligación de salir de esquemas de violencia y sobre todo de saber si la estamos efectuando. Porque muchas veces la gente violenta fueron niños que sufrieron bullying y que fueron creados por la sociedad, porque fueron creados en el maltrato, en la humillación, en esto. Entonces se vuelven fuertes, pero de una forma negativa. Negativa porque fueron alimentados también por los grupos de poder. Todos los antropólogos describen la forma en la que la sociedad se mueve. A nosotros nos toca solucionar en la trinchera en la que estamos los problemas desde adentro. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestra sociedad ya tiene demasiada violencia. Y si puedes ayudar un poquito, reconociendo, actuando y deteniendo, con eso es algo más que suficiente. Es un acto de voluntad, un pequeño espacio de luz, de lucidez. ¿Dónde radica? Pues claro que va a radicar en nuestra corteza prefrontal. Por eso tenemos que ser también agradecidos y considerados en nuestra base biológica. Alimentarnos lo mejor que podamos, con los micronutrientes que necesitamos, porque también es parte de nuestra seguridad. El sentirnos protegidos, que te cubras del calor, del frío, también es parte de una autoestima cuidada. Y eso hace que seas una persona autosuficiente, aunque no generes dinero en tu casa, aunque solamente tu esposo o tu esposa sean las que aporten, pero si tú te sientes útil, te sientes generando esfuerzos, generando protección, amor y ser agradecido, pues te va a generar una autoestima más poderosa. Claro. Pues, híjole, qué interesante todos estos temas. Yo te quiero comprometer para hablar en un programa de la madre mexicana, que la madre mexicana, sabemos todas las características que tiene la madre mexicana, pues, qué es lo que significa madre, ¿no? O sea, todo. Pero bueno, vamos a dejar ese programa para platicar acerca de la madre, hasta de las rayadas de madre, el significado que tiene esto, ¿no? Sí, el compromiso y el placer, ¿verdad? Al mexicano le puedes tocar lo que sea, menos a la Virgencita de Guadalupe y a la madre, porque viene siendo el equivalente, ¿no? Espiritual. Sí, sí, Entonces, sí. claro que aceptamos mucho gusto. Platicar un programa de lo que es la madre mexicana. Y también que nos propongan qué tipo de temas quieren que tratemos, Claro. ¿verdad? Gracias por la invitación. Es un honor poder compartir esto hombro con hombro. Muchas gracias al equipo técnico que hace posible todo esto. Gracias. Y por supuesto a la gente que nos acompaña. Y aquí vamos a nos seguir escucha. hablando. La próxima, la madre. Amén. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias Sí. a todos. Saludos.